¿verdad? Lo que respecta a la persona y a sus relaciones de familia. Como hemos visto, cómo se desarrolla pues el derecho civil, ¿verdad? Casi en igual orden que nuestro Código Civil, de las personas, de la familia, de los bienes, de la propiedad, ¿verdad? Los derechos reales, el estatuto real, ¿verdad? Y también las obligaciones y los contratos. En ese orden también se desarrolla en este curso para ir ordenando pues el desarrollo de este tema, derecho civil. Hemos visto estamos viendo la cuestión de el matrimonio, ahora en el ámbito internacional, pues reviste mucha importancia. Como vimos, la capacidad para contraer matrimonio, ¿verdad? Se sujetan a la ley personal. Esta puede ser la nacionalidad o puede ser el domicilio. Nosotros aceptamos la del domicilio, ¿verdad? Guatemala acepta la del domicilio. También lo que respecta, dice, al consentimiento del consejo paterno, ¿verdad? Y los impedimentos a la dispensa, etcétera. También los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones exigidas por sus leyes personales, ¿verdad? Si exige, por ejemplo, libertad de Estado de un extranjero, ¿cómo lo irá a determinar, ¿verdad? Conforme a su ley, ¿verdad? Un derecho adquirido, ahí se mirará, pues. Pero lo que se debe ver consentimiento, ¿verdad? Eso debe ser ya por la ley local, donde ya se está desarrollando, ¿sí? el matrimonio, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, como ven, es un piano, ¿verdad? De doble teclado. En algunos casos nos iremos a la ley personal, en algunos otros nos iremos a la ley territorial, e incluso la autonomía de la voluntad, ¿verdad? En cuanto se refiere al régimen económico, ¿verdad? Ellos lo adoptan que su propia conveniencia les dicta. Eso sí, una vez adoptado ya es obligatorio, pero para adoptarlo priva la autonomía de la voluntad, ¿verdad? En cuanto al régimen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante en derecho internacional privado? Ir viendo la naturaleza de cada situación jurídica dentro de una relación en general, ¿verdad? Como ven ustedes, dentro de la figura del matrimonio existen cuestiones relacionadas con la situación personal, ¿verdad? En primer lugar, su nacionalidad. ¿Cómo determinamos la nacionalidad de las personas? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que una persona es nacional? ¿Y cómo determinamos que es extranjero? Desde ahí empezamos. Si determinamos esas dos situaciones, vamos a tener que cumplir otra serie de obligaciones, ¿verdad? Como ustedes ven, ya nuestra ley, ¿verdad? Nos dicta, cuando son extranjeros, otras obligaciones más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice el contrayente, que fuera extranjero o guatemalteco naturalizado, deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de Estado. Dos cuestiones fundamentales. Eso se le pide. Su identidad y su libertad de Estado. Previamente a la celebración del matrimonio se publicarán edictos, obligaciones que debe tener. Entonces, esto es cuando es un extranjero, ¿verdad? Y así nos habla de otras cuestiones de extranjero en la relación esta de matrimonio, ¿verdad?
Dice acá, el régimen de bienes entre cónyuges extranjeros de una misma nacionalidad se determinará a falta de capitulaciones por la ley personal que les es común. ¿Ya vieron? Entonces, cuando es extranjero, entonces él debe, ¿verdad?, de cumplir otras obligaciones. También en las capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Dice, son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes. Numeral cuarto. Si la mujer fuera guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. ¿Se ven? Entonces, nuestra propia ley nos dice cuándo es cuando es extranjero o guatemalteco naturalizado, hay otras obligaciones. Y aquí el código, el derecho integral privado nos está dando esa pauta, ¿verdad? Dice la capacidad por la ley personal. Cuando es extranjero, que debe acreditar antes de casarse, ¿verdad?, que han llenado las condiciones exigidas por sus leyes personales en cuanto a lo dispuesto en el artículo precedente. Pero, ¿verdad?, la legislación local se aplica en cuanto a la forma, ¿verdad?, forma del consentimiento, ¿verdad?, fuerza obligatoria o no responsables, a la oposición al matrimonio, la obligación de denunciar impedimentos. Nosotros tenemos nuestros propios impedimentos, ¿verdad ustedes? Nuestra propia ley señala los impedimentos para el matrimonio, pero no son igual en todos lados. Si nosotros lo leemos aquí, ¿verdad? Como, acuérdense ustedes cuando ustedes estudiaron Derecho Civil, le aprendieron que hay impedimentos absolutos y hay dirimentes también, ¿verdad? Y hay insubsistencia también del matrimonio. Todo, ¿verdad? Y todo eso se los explicaron, ¿verdad?, cuando ustedes cursaron Derecho Civil. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio los parientes consanguíneos en línea recta o en la colateral los hermanos y medio hermanos. Ahí no se puede. Ahí hay impedimento, no se puede, ¿verdad? 2, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Imagínense, suegros, ¿verdad? Hay impedimentos. 3, las personas casadas. Entonces, eso es importante porque posiblemente en otras partes sea diferente. Incluso en algunos países se aceptan más de 2 matrimonios, ¿verdad? Aquí nosotros no, es un impedimento. Las personas casadas, quiere decir aquellas que no han disuelto su vínculo matrimonial. Y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente. Mientras, ahí está, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Cuando ustedes pues necesiten, vayan a celebrar un matrimonio, ¿verdad? Y si la persona fue casada, deben comprobar fehacientemente que han disuelto su vínculo matrimonial. Y más si es un extranjero, ¿verdad? ¿Y cómo? El extranjero lo probará con base a su ley personal, su libertad de Estado, ¿verdad? Hay impedimentos dirimentes e impedimentos impedientes, ¿verdad? Todo esto, pues, por eso es bueno de tener ya presente lo que ustedes ya estudiaron
para, para que nos ayude a comprender, ¿verdad? Lo que queremos decir cuando estamos leyendo aquí el código, ¿verdad? Impedimentos. ¿Verdad? ¿Qué impedimentos? ¿Cuáles son los nuestros? Pero no es igual en todas partes del mundo, ¿verdad? Es que ese es el problema. Entonces aquí se aplica la legislación local, o sea, es territorial, ¿verdad? A los extranjeros en cuanto a los impedimentos que por su parte establezca y que no sean dispensables. A la forma del consentimiento. ¿Cómo van a hacer aquí el consentimiento? Entonces, ese consentimiento se va a hacer conforme a nuestra ley, ¿verdad? Dice aquí nuestra ley, miren. Estando presentes los contrayentes, procederá el funcionario que autorizará el matrimonio, etcétera, recibirá de cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso de tomarse respectivamente como marido y mujer. Y enseguida los declarará unidos en matrimonio. Mientras no recibamos, ¿verdad?, la manifestación expresa, no podemos declararnos marido y mujer. Pero somos nosotros. ¿Verdad? Esas son formas. Y la forma se va a hacer en atención al lugar en que se celebre. Por eso dice legislación local, el consentimiento, la fuerza o no de los esponsales, oposición al matrimonio, conforme a nuestra ley, porque aquí se está celebrando, a la obligación de denunciar los impedimentos, digamos cuáles son los impedimentos, ¿verdad? A las consecuencias civiles de la denuncia falsa, etcétera. Entonces aquí nos está seleccionando el Código de Derecho Integral Privado, cómo podemos ir dirimiendo, ¿verdad? Todas esas situaciones cuando el elemento extranjero se encuentra en una relación en la cual pues se celebra el matrimonio. Se rige la ley personal común de las partes del artículo 39 y en su efecto por el derecho local, la obligación o no de indemnización por la promesa de matrimonio incumplida o por la publicación de proclamas en igual caso. Eso se aplica en nuestra ley. Se los dejo de tarea. Artículo 39. Es que si no la tenemos nosotros, no la podemos aplicar, pero si la tenemos, sí. Como ustedes ya tuvieron derecho civil, ¿no?, ya estarán sabidos de ello, ¿verdad? Se rige por la ley personal común de las partes y en su defecto por el derecho local, la obligación o no de indemnización por la promesa de matrimonio. ¿Hay o no hay en Guatemala esta cuestión? Vayan a su código. Dice el artículo 40. Los estados contratantes no quedan obligados, es decir, pueden aceptarlo, ¿verdad? Pues dice, no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos por sus nacionales o por extranjeros que contraríe sus disposiciones relativas a la necesidad de disolución del matrimonio anterior. Para nosotros es obligatorio. Para nosotros sí es obligatorio, ¿verdad? Para Guatemala. Pero como yo les he dicho, y se lo repito nuevamente, ya ese es un hecho y se está dando. En los Estados Unidos, muchos de nuestros compatriotas, hombres y mujeres, están realizando una nueva vida con otras personas. Casados. Y no han disuelto su vínculo matrimonial acá en Guatemala. ¿Qué sucede ahí?
por un lado. Por otro, he estado averiguando y hay otro problema más, que muchas de estas personas nacionales se identifican allá en los Estados Unidos con otro nombre. Esto complica más la situación. Estaba sabiendo que aquí conozco unas personas con un nombre y en Estados Unidos tienen otro nombre, como que tienen papeles de otra persona. Que va a pasar, eso va a ser un problema social muy fuerte. Demasiado fuerte. ¿Qué va a suceder? Y este caso ya está, ya es un hecho, se está dando. Mucho, mucho. ¿Verdad? Entonces, y también las personas que se quedan acá, también a veces empiezan una nueva relación y tienen hijos y no han disuelto su vínculo. Algunos ya no quieren vivir juntos, pero hay quienes sí quieren regresar. Este es un problema. Y por eso esta figura es muy importante. Es muy importante y a ustedes tal vez les toque atender algún asunto de estos, ¿verdad? Algún asunto relacionado con esto, porque ya yo conozco casos ya, pues, de que personas que ya están casadas allá y no han disuelto su vínculo matrimonial. Pero la persona que se queda acá también ya tiene una relación, hasta con hijos, sin haber disuelto ese vínculo. Es un problema, ¿verdad? Es un problema. Entonces dice aquí, los estados contratantes no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos por sus nacionales o por extranjeros que contraríe sus disposiciones relativas a la necesidad de disolución del matrimonio anterior. Bueno, no disolver el matrimonio. El Estado queda en la facultad, ¿verdad?, de reconocer o no este matrimonio. Y dice, si violan los grados de consanguinidad o afinidad respecto a los cuales existe impedimento absoluto. Nosotros ya vimos cuáles son, ¿verdad? ¿Qué sucede? Imagínense ustedes, esas personas que les estoy diciendo, tienen un hijo en los Estados Unidos, ¿verdad? Y no se conocen con los de acá. Pero son hermanos. Cabe la posibilidad de que se conozcan, se enamoren, incluso ni sepan que son hermanos. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Verdad? Entonces, son problemas que debemos avisorar, ¿verdad? En cuanto a la forma, ya vimos que sigue la regla locus regit act, ¿verdad? Se tendrá, dice el artículo 41 del Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Dice 41. Se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma. En cuanto a la forma, ahí explica, es claro, ¿verdad? El matrimonio celebrado en la que establezcan como eficaz la ley del país en que se efectúe. Sin embargo, aquí hay una salvedad. Los estados cuya legislación exija una ceremonia religiosa podrán negar validez a los matrimonios contraídos por nacionales en extranjero sin observar esa forma. Podrán, dice, ¿verdad? Es dispositivo, es un juicio dispositivo, una norma dispositiva. ¿Y qué dice nuestra ley? El Código Civil dice: el matrimonio celebrado fuera del territorio nacional en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan esas leyes, producirá todos sus efectos en la República
a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo, por algunas de las causas que determina este código. ¿Ya se dan cuenta? Eso ya lo estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué principio está ahí? Locus regit actum. Bueno, y ahí pues está hablando también de los impedimentos absolutos, ¿verdad? Como ven, nuestra legislación concuerda totalmente, ¿verdad? Con esta. El artículo 41 del Código de Derecho Integral Privado y el artículo 86 de nuestro Código Civil. En otros países, en los países en donde las leyes lo admiten, los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares de ambos contrayentes, se ajustará a su ley personal. ¿Ah? Aquí ya, que es una excepción a la regla locus regit actum. Y vemos en el artículo 41, ¿verdad? Que dice, bueno, conforme a la ley del lugar. Pero, si son agentes diplomáticos, no es aplicable. Ellos aplicarán su ley personal a sus nacionales que casen, ¿verdad? En los países en donde las leyes lo admiten, los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos, agentes consulares, de ambos contrayentes, se ajustarán a su ley personal, ¿verdad? Pregunto, ¿en Guatemala pueden casar los funcionarios diplomáticos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Pueden o no pueden casar? Entonces se los dejo de deber. Licenciado, yo creería que sí pueden casar. Pueden. ¿Todos? Yo creería que sí. ¿Todos? Pues tengo entendido y recuerdo que el Código Civil limita, digámosle, internamente quienes pueden ejercer ese derecho de poder matrimoniar. Pero en el extranjero, me he de imaginar que en los consulados tendría que ser notario el que ejerza esa función. Ahí vamos. Esa aclaración hace falta. Entonces, la respuesta es sí pueden, siempre y cuando sean notarios. Si no son notarios, no pueden. Porque esta es una actividad notarial, ¿verdad? Que también la pueden hacer los ministros de culto, eso lo vimos, ¿verdad? Los alcaldes. Pero estamos hablando de profesionales, ¿verdad? Aquí pueden, los funcionarios diplomáticos, siempre y cuando fueran notarios. Vamos a ver si estamos por aquí con el código de notariado, no lo tengo a la mano. Nos dice algo al respecto, ¿verdad? El código de notariado nos dice algo al respecto. Vamos a ver. Dice, pueden también ejercer el notariado los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior, que sean notarios hábiles. Aquí lo está autorizando, ¿eh? Siempre y cuando sean notarios. Porque si no, entonces, con que lo nombraran a uno embajador ya sería notario, ¿no? Para ser notario hay que estudiar. Para ser notario hay que tener un título profesional. Si no, habrían dos formas de ser notarios, ¿verdad? Estudiar la carrera, primero es en 5 años o en 25, ¿va?
cada quien se pone su ritmo, o tener la suerte de que lo nombren a uno funcionario, ya es notario uno. No, no es así. El notario es un profesional, ¿verdad? Universitario. Entonces, el notariado, ¿no?, pueden ejercerlo únicamente los notarios. Ahora, si ese notario es funcionario diplomático, ¿no?, sí puede, ¿verdad? Tiene esa capacidad, ¿no?, tiene esa habilitación. Entonces, un funcionario diplomático sí puede ejercer notariado siempre y cuando sea notario, ¿verdad? Y puede casar. Eso está en artículo 6, numeral 2 del Código Notariado. Los cónsules y los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a esta ley pueden ejercer el notariado. Y también tenemos, eso vamos apuntándolo para que no se nos olvide, no se nos pierda, el artículo 43 de la ley del organismo judicial. Actuación notarial en el extranjero. Aquí sí está claro, miren. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos, seguimos, ¿verdad? Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, otra vez, miren, cuando sean notarios. Fíjense que el Código Notariado nos dice notarios hábiles, ¿verdad? La ley de los mismos judiciales dice solo notarios, ¿verdad? Pero deben ser hábiles, ¿verdad? Porque lo exige el ejercicio de nuestra profesión, ¿verdad? Los funcionarios diplomáticos consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencie y circunstancias que le consten. ¿Sí? Este es como para hacer actas, ¿verdad? Actas notariales. Y autorizar actos y contratos, ¿sí? Actos y contratos en el extranjero que haya de surtir efectos en Guatemala, ¿verdad? Siempre y cuando va a surtir efectos en Guatemala. Ahí ya tenemos, como dice el principio locus reginatum, una excepción, ¿verdad? Una excepción a la regla locus reginatum. Y entonces, ¿qué hace constar el notario? Es una pregunta que hacemos en privado y no la contestan, compañeros. Cuando hemos preguntado cuestiones de derecho internacional privado en el privado, ¿verdad? ¿Qué hace constar el notario entonces? Hechos y circunstancias. Eso es lo que hace constar. Hechos y circunstancias. Ahí está la mitad de la respuesta. Pero ¿qué hechos? ¿Y qué circunstancias? No son cualquiera, ¿no? Entonces la propia ley nos dice, hechos que presencie. Esos son los hechos, no cualquier hecho, los que presencie. ¿Y qué circunstancias? Las circunstancias que le constan. Y no lo contestan en el privado, compañero, no lo contestan. Y nuestra propia ley es clara en decir, ¿verdad? Hechos y circunstancias, nada más. ¿Qué hechos? ¿Qué circunstancias? Así como se les pone en el privado. Pero también pueden autorizar, bueno, primero hacen constar, pero también ahí tienen facultad para autorizar. ¿Y qué autorizan? Actos y contratos. Allá viene, ya venimos con los, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que
los funcionarios diplomáticos pueden autorizar matrimonios, ¿verdad?, en el extranjero. ¿Todos? No, no todos, ¿verdad? Todo funcionario diplomático guatemalteco puede autorizar matrimonios en el extranjero, donde esté. Eso no es correcto. Siempre y cuando sean notarios. Entonces, ven, este es el derecho a intimidad privado. Pues sigue su trámite, pero esa es la esencia, ¿verdad? Entonces, ya vimos que en cuanto a la forma, locus regin actum, ¿verdad? Y hay una excepción a la regla locus regin actum en el 42, porque son cónsules, son diplomáticos, ¿verdad? Son agentes, son funcionarios diplomáticos. En ellos no se cumple la regla locus regin actum. En cuanto a los efectos, se aplica el derecho personal de ambos cónyuges y, si fue diverso, el del marido, en lo que toca los deberes respectivos de protección y obediencia. Ahora, ¿obediencia de quién? Ahora es convivencia, ¿verdad? A la obligación o no de la mujer de seguir al marido cuando cambia residencia. Acuérdense que 90 años en esto, ¿eh? A la disposición y administración de los bienes comunes y a los demás efectos especiales del matrimonio. La ley personal de la mujer regirá la disposición y administración de sus bienes propios y su comparecencia en juicio. Eso fue un gran avance. En aquel tiempo fue un avance enorme esto, ¿verdad? Porque, como les digo, la mujer tenía que tener autorización escrita del esposo para comparecer ante los tribunales. Aquí ya no, aquí les ponen, ¿verdad? Por si no hay, ¿verdad?, obligación, no tendrá obligación, ¿verdad?, es según su ley personal. La ley personal de la mujer regirá la disposición y administración de sus bienes propios y su comparecencia en juicio. Se sujeta al derecho territorial la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Ese 45 podríamos ponerle ahí domicilio conyugal, ¿verdad? El domicilio conyugal es muy importante. Muy importante. También se aplica imperativamente. ¿Ya vieron? Aquí es imperativa y algunos, yo digo, son pues situaciones dispositivas. Podrá, ¿verdad? No, aquí no. También se aplica imperativamente el derecho local que prive de efectos civiles al matrimonio del bígamo. Aquí, pues, en nuestro país no existe, ¿verdad?, ese tipo de matrimonio, porque nuestra ley es clara en decir, ¿verdad?, las personas casadas no pueden casarse. Las personas casadas no pueden casarse. Es un impedimento. ¿En todos los países está igual? No. Ahí está la cuestión, ¿verdad? Ahí está la cuestión. Entonces, se aplica para reconocer esos matrimonios la ley local, ¿verdad?, donde se va a fincar el domicilio conyugal. Pero también existe la nulidad del matrimonio. La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a que esté sometida la condición intrínseca o extrínseca que la motive. Nosotros tenemos motivos para el divorcio. Hay causales, ¿verdad ustedes? Esas causales deben nacer en el lugar donde tienen fincado su domicilio conyugal. La nulidad de matrimonio debe regularse por la misma ley a que se sometida a la condición intrínseca o extrínseca que las motive, ¿verdad? ¿Y dónde deben nacer? La coacción, el miedo y el rapto como causa de nulidad del matrimonio se rigen por la ley del lugar de su celebración.
Se aplicará la ley personal de ambos cónyuges si fuere común, en su efecto del cónyuge que haya obrado buena fe y a falta de ambas la del varón, a la regla sobre el cuidado de los hijos. Esa ley personal debe aplicarse a los demás efectos civiles de matrimonio. Efectos, miren. Aquí pues, excepto los que ha de producir respecto de los bienes de los cónyuges que seguirán la ley del régimen económico. ¿Ven? Ahí están diseccionando, miren. ¿Ah? Ley personal para los efectos civiles. Respecto a los bienes, el régimen económico, ¿verdad? ¿Cómo se van a administrar? Son de orden público internacional las reglas que señalan los efectos judiciales de la demanda de nulidad. Efectos judiciales. ¿Dónde se establecen los efectos judiciales de la nulidad del matrimonio? En la sentencia, ¿verdad? El que dicta el juez. Esas se rigen, esas se obligan por igual a todos, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué se necesita para divorciarse, verdad? Estar casados. Entonces, después del matrimonio, cabe la posibilidad del divorcio, ¿verdad? Nosotros también tenemos lo relacionado con el divorcio, ¿verdad? Pero nosotros reconocemos el divorcio y la separación. El divorcio y la separación. Hay otros países que solo reconocen el divorcio, que no reconocen ni el divorcio ni la separación. Aquí, ¿cuál es la importancia inmediata del divorcio? Al igual que el matrimonio modifica el estado civil de las personas, ¿verdad? Modifica el estado civil de las personas. Otra vez, ¿verdad? De casado a soltero. El divorcio y sus afines, la separación, la nulidad, reviste especial importancia en el derecho internacional privado, dice el doctor Carlos Larios. Los conflictos nacen principalmente del hecho que no todos los países lo admiten. Ese es su problema, ¿verdad? Y entre los que lo admiten, no todos lo hacen de la misma forma, ni por las mismas causales, ¿verdad? Podemos agruparlos en tres grandes categorías. A, estados que no admiten el divorcio, solo admiten la separación. Hay estados que solo admiten la separación. B, estados que no admiten ni el divorcio ni la separación. Se casó, ¿verdad? Una vez se casó, ahí se queda. Ni divorcio ni separación. Y hay estados que admiten el divorcio y la separación de cuerpos. ¿Dónde se ubica Guatemala? ¿Dónde se ubica Guatemala? Fíjense que esto dio lugar a muchas cuestiones. Por ejemplo, en Argentina hasta hace poco ya se aceptó la figura del divorcio. En España también creo que se aceptó. Pero antes no se aceptaba esa figura del divorcio. Y lo que hacían en Argentina era que salían de paseo los cónyuges, que no se aguantaban, ¿verdad? Y buscaban un país donde admitieran el divorcio. Y estando en ese país se divorciaban y regresaban ya divorciados a la Argentina. Eso crea problemas a ustedes. Entonces ya regresaban con un derecho adquirido, ¿no? Porque ahí no se podían divorciar en Argentina. Entonces ya, ahora ya se acepta, pues. A eso le llamaban paseos por divorcio, viajes por divorcio, ¿verdad? Viajes por divorcio. Ya regresaban divorciados, ¿verdad?
De entre estas categorías, otra fuente de conflicto se refiere a las causales, lo que mencionan no son las mismas causales. O a veces sí, o a veces unas sí, otras no, ¿verdad? Ya que no todos admiten las mismas. Algunos llegan hasta admitir el mutuo consentimiento. Nosotros admitimos el mutuo consentimiento, tanto para el divorcio como para la separación de cuerpos. Algunos admiten que el divorcio destruye el vínculo conyugal, otros no admiten tal destrucción. En algunos países las causales son al mismo tiempo constitutivas de delito. Y demandar el divorcio equivale entonces a acusarse a sí mismo o acusar a la otra parte criminalmente. Como ven, es bien complicado, ¿verdad? No todos los países lo tienen de igual forma. El divorcio sí existe como figura, pero las causales, la forma, el tiempo, todo eso cambia, ¿verdad? Y hay unos que ni siquiera lo aceptan. Es más complicado, ¿verdad? ¿Qué ley regula la capacidad del extranjero que desea divorciarse? Entonces aquí empiezan, ¿verdad? Bueno, entonces ya nos pasamos a la ley. Pasémonos al Código de Derecho Internacional Privado, artículo 52. El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal. Ese es básico, ese es subrayenlo. Por eso el artículo 45 dice, se sujeta al derecho territorial la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardar fidelidad y socorrerse mutuamente. Ahí ya se está refiriendo al domicilio conyugal, ¿verdad? Entonces el artículo 52 sí viene a decirnos específicamente, ¿verdad? Y tiene dos hipótesis muy importantes. La primera es, ¿verdad?, el derecho a la separación de cuerpos del divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal. Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Pero, y esa también es tan importante como la anterior, no puede fundarse en causas, pongámosle causales, como decimos nosotros, ¿verdad?, anteriores a la adquisición de dicho domicilio, si no la autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos cónyuges. Entonces, el domicilio conyugal nos da la pauta para las causales de divorcio. Cada estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer o no el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero en casos con efectos o por causas que no admita su derecho personal. Miren qué interesante, está igual que el matrimonio, ¿verdad? Que el artículo 40. Los estados contratantes no quedan obligados a, ¿verdad? O sea, deja cierta flexibilidad. Si fuera muy rígido esta cuestión, sería un problema, ¿verdad? Entonces, bueno, la separación de cuerpos del divorcio se rige por la ley del domicilio conyugal. Ahí deben nacer las causales. Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someterán a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que en él estén domiciliados los cónyuges, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué? Aquí ya nos cerraron el círculo, ¿verdad? Las causales deben nacer en el domicilio conyugal y se puede solicitar el divorcio únicamente ante el juez del domicilio conyugal. Si uno es ecuatoriano, el otro es guatemalteca y viven en México, pero ahí tienen fincado su domicilio conyugal, ¿qué sucede? Y se casaron en El Salvador. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Dónde tienen fincado su domicilio conyugal para el divorcio? Ustedes en México, ¿verdad? Ahí viven, ahí tienen sus hijos, ahí tienen fincada su familia,
ahí tienen sus negocios, ahí desarrollan su trabajo. No se van a regir por una causal del Salvador o de Guatemala, tienen 20, 25 años de no vivir acá, ¿verdad? Lo que les interesa es el lugar, el estamento humano, ¿verdad? Del estado en donde se encuentra, que a este estado es el que les interesa la estabilidad de su sociedad. A nosotros ya no nos afecta, ni a El Salvador, ni a Ecuador, ¿verdad? No le afecta al lugar donde están. Por eso ahí deben ser las causales y ahí debe presentarse la solicitud. Porque dice, las causales de divorcio y de la separación de cuerpos se someten a la ley del lugar en que se soliciten. ¿Qué se solicite? ¿verdad? Siempre que en él estén domiciliados. Si el cónyuge no tiene su domicilio conyugal ahí, no pueden. Esto evita lo que yo les denominaba, ¿verdad? Los viajes por divorcio. Ya no pueden salir y divorciarse. ¿Por qué? Porque en ese lugar no nacen las causales y no se pueden solicitar, porque no es su domicilio conyugal. La ley del juez ante quien se litiga determina las consecuencias judiciales de la demanda y los pronunciamientos de la sentencia respecto de los cónyuges y de los hijos. ¿verdad? Lex fori para el contenido formal de la sentencia, pero los efectos van a llevarse a cabo donde ellos viven, ¿verdad? Y como presentan en el domicilio conyugal, ahí es, ¿verdad? La separación de cuerpos y el divorcio, obtenidos conforme a los artículos que preceden, surten efectos civiles de acuerdo con la legislación del tribunal que los otorga. Ahí están los efectos, ¿verdad? En los demás estados contratantes, salvo lo expuesto en el artículo 53. Todos deben respetar, ¿verdad? Hay un nuevo estado civil. Hay consecuencias, ¿verdad? Y hay derechos adquiridos. Todo esto nos da una realidad en el derecho internacional privado, ¿sí? Y a lo que le queda sería respetar, ¿verdad?, las disposiciones. Dice aquí el doctor Larios, en relación a la nulidad del matrimonio, una persona principal, una pregunta nos viene al espíritu. ¿Qué ley regula referente a nulidad del matrimonio? Alimentos, ya terminamos, ¿verdad? Dice, la respuesta dependerá de lo relativo a los impedimentos aceptables, la jurisdicción aplicable y los efectos. Todas las legislaciones concuerdan en que, para que un acto sea válido dentro de su jurisdicción, dicho acto debe ser permitido por esa ley. Por consiguiente, si dicho acto es nulo en el lugar de la celebración, el mismo no adquirirá nunca existencia, ¿no? Que pudiese hacerse valer en jurisdicción extranjera. Si no tiene existencia en el país donde celebró, mucho menos en los demás, ¿verdad? Obviamente. Simplemente dicha relación no es sujeto de derecho internacional privado. Resumiendo, respondemos que la ley aplicable a un acto para que adquiera validez es la ley del lugar de la celebración del mismo. Locus regit acto. Podría haber conflictos si dos personas, para evitar la aplicación de la ley que les sería normalmente aplicable, cambian de domicilio y celebran el matrimonio en otro lugar donde la ley no contiene el impedimento al cual ellos desean sustraerse. Es que yo conocí un caso de un señor que se lleva a contraer matrimonio, ¿no? Y él pues iba a dar su despedida de soltero, ¿verdad? Viajando. Y se fue a donde su tía, no sé dónde vivía su tía, pero era en el extranjero, pongámosle Estados Unidos, ¿verdad? Y llegando allá, se enamora de la prima, miren ustedes. La historia termina aquí, esto fue hace como 30 años, ¿verdad? Actualmente vive con la prima y tienen hijos con la prima. Yo lo que no sé, si se casaron, si no,
Pero miren, esas posibilidades se pueden dar. Y supongan ustedes que esos impedimentos no estén legislados en los Estados Unidos. Esa es la duda que yo tengo, ¿verdad? Yo no me atrevo a preguntar, pues, ¿verdad? Porque es muy delicado. Pero ya no se casó, sino... Yo no sé si se casó con su prima, pero viven todavía más de 30 años de eso, ¿verdad? Y yo a lo que voy es, ¿verdad? Y la duda, si se casaron allá. Tengo entendido que unos estados de Estados Unidos sí aceptan eso, ¿verdad? Aquí no. Entonces, ¿cómo quedaría ese matrimonio? Podría haber conflicto si dos personas, para evitar la aplicación de la ley que les sería normalmente aplicable, cambian de domicilio y celebran el matrimonio en otro lugar donde la ley no contiene el impedimento al cual ellos desean sustraerse. Esto sería evidente fraude de ley. ¿Se acuerdan ustedes? El fraude de ley, que lo vimos. Y si se llegara a aprobar, podría anular o hacer anulable el matrimonio, ¿verdad? Pero siempre hay problema ahí, ¿verdad? Eso es bien complicado, se vuelve una cuestión muy complicada. Pero son casos que se dan, ¿verdad? Como le digo yo, vi este caso ahí. El señor ya no regresó a casarse, ustedes. Se quedó viviendo con su prima en los Estados Unidos por muchos años. Ya vinieron acá. ¿Mm? Ya vinieron acá. Yo he hablado solo con él, va con la señora, ¿no? Y aquí viven. Tienen hijos. Lo que no sé si tiene matrimonio, está casado, ¿no? Eso es lo que no sé porque vivieron mucho tiempo en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, estas cosas sí se dan, jóvenes. Yo sé, a esto voy, ¿verdad? Estas situaciones sí se dan. Se dan. Entonces, hay que estar preparados nosotros para encontrarnos con una situación de esas. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Se torna bastante complicado, muy complicado. Pero el derecho internacional privado nos ayuda mucho en esas situaciones, ¿verdad? Por eso es importante comprender todo esto, ¿verdad? Ya vimos cómo se diseccionan para la capacidad de ley personal, para la forma, ¿verdad? La ley local, para la separación y el divorcio, el domicilio conyugal. Otra categoría, ¿va? Domicilio conyugal. Causales, domicilio conyugal. Los efectos se terminan en la sentencia que se dicta conforme al lex fori. Ahí se van a determinar los efectos del matrimonio, del divorcio. Se dan cuenta cómo vamos jugando ahora los diferentes principios y reglas que nos han dictado el derecho internacional privado y que hemos venido viendo. Y como ustedes se dan cuenta, tienen aplicación transversal en todo el recorrido del curso, ¿verdad? Continuamos con las primeras reglas que vimos, por eso es importante comprenderlas. Y siempre en el tema de la familia, estamos viendo también lo que es la paternidad y la filiación. Paternidad y filiación. Este también tiene que ver con la familia, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos presente aquí todas estas situaciones, ¿verdad? A ver si consigo una constitución que habla. Vamos a ver, sí, bueno. Paternidad y filiación. Como ven, estamos inmersos, ¿verdad? En lo que respecta a la persona y sus relaciones de familia.
y sus relaciones de familia. Seguimos, el tema es bastante amplio. Bueno, aquí pues empezamos a tomar conciencia de que los medios de comunicación de todo tipo han facilitado la comunicación entre personas de diferente país, ¿verdad? Yo tengo mi sobrino que decía que tenía comunicación con su novia que era de Argentina, ustedes solo a través de este internet, ¿verdad? Yo no sé cómo pueden involucrarse así, pero ahí andaba. Mi papá que dejó esa cuestión, ¿verdad? Pero pues yo dije, eso está raro. Y se da, tal vez no solo en mi familia, en otras familias, ¿verdad? De gente que nunca se han visto, ¿verdad? Solo a través de internet. Pidiéndole a Dios, vea usted que sea la misma foto, la de la foto. Porque si no, hay problemas. Bueno, entonces esa facilidad de viajar, de comunicarse, ¿no? Esa relajación, ¿verdad? En cuanto a los principios morales, ese bombardeo constante, ¿verdad? Que están provocando en la población, más que todo joven, ¿verdad? Con cambios de valores. Más que todo en cuanto a la sexualidad, que es un problema grave. Es un problema grave. No es nada más de, bueno, yo hago lo que me dé la gana y me tienen que respetar. No puede ser así. Estaba oyendo de una persona que un tipo violó a unas patojas, creo que fue en Argentina o España, no sé cuál de esos dos países, que está muy inmerso en eso. Y ya cuando iba a ir a juicio, no sé cómo lo hacen ahí, ¿verdad? Pero él se autopercibió como mujer. Y ya no había delito. Eso fue, se puede por violencia de género. El hombre se autopercibió mujer y exigió que se le respetara su autopercepción. Esto fue en España. Y tuvieron que declararse en hogar la demanda. En otra, un acosador, violador de mujeres, también a última hora se declara mujer y solicita que la trasladen de lugar. Pero como hay que respetar, ¿verdad? Se ordenó el traslado de él para la cárcel de mujeres porque él se autopercibía mujer y embarazó a 2 reclusas. ¿Verdad? Hay problemas, ¿verdad? Y esa relajación también va relajando las relaciones entre personas de diferente nacionalidad, ¿verdad? La gama de valores, entre comillas, que hay volando en el común de la humanidad se ha ampliado mucho. Además diría relajado bastante, ¿verdad? Y pueden haber relaciones de todo tipo. Y ahí viene el problema, ¿verdad? Podría haber problemas. Pero nosotros vamos a quedar dentro de los cánones, ¿no? más que más hemos vivido hasta esta época, ¿verdad? No sé hasta dónde vamos a llegar. Entonces, la paternidad y la filiación, ¿verdad? Dice que el doctor Lario, la facilidad de viajar, el relajamiento de las costumbres, la evolución de la noción de moralidad, el desplazamiento por razón de trabajo estacionales, etcétera, hacen que los problemas de paternidad y de filiación no sean una simple especulación académica. No lo era antes, pero en la actualidad cobra importancia por razones apuntadas. Yo incluso en la facultad tenía un compañero que tenía un apellido así raro. Y pues nos hicimos muy amigos y me contó que su papá era de la India. Él es mucho más grande que unos 15, 20 años de edad me llevará, ¿verdad? Y bueno, eso fue en aquel tiempo que éramos estudiantes. Me cuenta que este hombre
andaba teniendo hijos por todos lados, venía llegando un reguero de personas, ¿verdad? Y aquí en Guatemala dejó no sé cuántos hijos ustedes. Y siguió su camino por el Caribe. ¿Qué sucede con esos hijos, verdad? Y respecto a este señor, que mi compañero decía que no sabía si vivía, se había muerto, nada. Solo lo engendró él y se fue, ¿verdad? Y no tenía noticias del señor. Pues dice que dejó un montón de hijos. Él tenía muchos hermanos acá. Incluso dice que los desconocía. Y esto, pues, eso fue hace como, me imagino, unos 50, unos 70 años, ¿verdad? Si no más. Y imagínense, ahora, con qué facilidad. Entonces, la filiación a la hora de, ¿verdad? De una herencia y todo. La filiación puede ser la fuente de un estado jurídico que otorga derechos, ¿verdad? Sucesión, apellidos, alimentos, etcétera. La paternidad crea obligaciones, ¿verdad? Patria potestad, alimentos, etcétera. Ambos tienen su asiento en el seno del matrimonio que la sociedad y la legislación de diferentes países protegen celosamente. Yo diría que no solo el matrimonio, jóvenes, ¿verdad? La paternidad nace de los lazos con sanguinidad, ¿verdad? Que tiene una persona y otra, no forzosamente entre el matrimonio. Porque hay muchos hijos que no son hijos de matrimonio y tal vez tienen un padre mucho más responsable, alguien que está casado por la iglesia, por lo civil, ¿verdad? Y por todo. Entonces, para mí la paternidad, pues, y filiación desborda el propio matrimonio. Claro, es lo más seguro, ¿eh? Pero bueno, ambos tienen su asiento en el seno del matrimonio que la sociedad y la legislación de diferentes países protegen al punto que los hijos nacidos dentro de esa institución, las leyes los dotan naturalmente de los derechos anteriormente mencionados. Y así dice nuestra ley, ¿verdad? Que se reputan hijos del padre, ¿verdad? Los nacidos dentro del matrimonio. Salvo por el contrario, ¿verdad? Bueno, sin embargo, también a los hijos nacidos fuera de la institución del matrimonio, siempre y cuando su calidad de hijos haya sido establecida, las leyes lo dotan de ciertos derechos e impone a quienes se establece padres con ciertas obligaciones. Nuestra ley es muy clara. Nuestra ley no habla de diferencias, ¿verdad? Cuando se trata de establecer la paternidad o la filiación dentro de un estado del cual son nacionales los interesados, el problema no pasa de ser un problema de derecho interno, un problema que no interesa al derecho internacional privado, sino en la medida en que las disposiciones sustantivas serán las que regulen o no el caso de un padre extranjero que desea establecer su paternidad o de un hijo extranjero que desea establecer su filiación. Ahí, cuando está el elemento extranjero es cuando surge el problema. El problema podría ser, bueno, y pone un ejemplo ahí, ¿verdad? Entonces, ya también nuestra ley habla algo al respecto. Ustedes que ya estudiaron derecho civil, ¿verdad? Ya dice, por ejemplo, nuestra Constitución, ¿verdad? Habla de la familia, ¿verdad? Habla de la unión de hecho, habla del matrimonio, ¿verdad? La unión de hecho, dice, el Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo lo relativo a la misma. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios y en ejercicio y ministros de culto. Facultados para ello. Aquí hacemos nosotros que la unión de hecho es un acto declarativo y el matrimonio es un acto constitutivo. Es una de las diferencias fundamentales, ¿verdad? Pero aquí viene lo importante, el artículo 50 de la Constitución. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es
punible. Porque antes, pues, había mucha diferencia entre los hijos ilegítimos, le decían incluso, ¿eh? Ilegítimos. Pero nosotros, pues, ya nuestras leyes son un poco diferentes. También nuestra ley, ¿verdad? Civil, dice algo al respecto, ¿verdad? Paternidad y filiación. El marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio, que les había dicho, ¿verdad? Ese es un hecho. Y así se entiende, ¿verdad? Aunque este sea declarado insubsistente, nulo o anulable. Es decir, si hay un matrimonio, ¿verdad? Y ese se declara nulo, pero nació el hijo, aunque se declare nulo, se considera hijo del padre, ¿verdad? Se presume concebido durante el matrimonio, bueno, prueba en contrario, admite prueba en contrario, ¿verdad? Entonces también hay bastantes tipos de filiación, ¿verdad? Usted la legítima, que es la que estamos leyendo, ¿verdad? Dentro del matrimonio. La natural, ¿verdad? Los que nacen fuera del matrimonio, ¿verdad? El civil, que nace de la adopción, eso lo saben ustedes, ¿verdad? La natural también se llama extramatrimonial. Y la cuasi matrimonial, la que nace de la unión de hecho. Eso ya lo saben ustedes, ¿no? Eso ya lo estudiaron ampliamente cuando recibieron su curso de derecho civil, ¿verdad? Entonces, se puede impugnar. Puede haber prueba en contrario también, ¿verdad? Puede haber prueba en contrario. Pero al respecto también, nuestra ley nos habla de paternidad y filiación extramatrimonial, ¿verdad? Que es la que concuerda con el artículo 50, ¿verdad? También de la Constitución, que es el 209. Los hijos procreados fuera del matrimonio gozan de iguales derechos que los hijos nacidos de matrimonio. Sin embargo, para que vivan en el hogar conyugal, se necesita consentimiento expreso del otro cónyuge. Es lo único, ¿verdad? Pero nuestra legislación sí lo reconoce. Entonces, nuestro código, el Código de Derecho Internacional Privado, ya que hemos visto todo este panorama, dice, son reglas de orden público interno. ¿Qué significa eso? Es que eso es lo que tenemos que nosotros comprender. ¿Qué es una regla de orden público interno? Okay. ¿Quién me contesta eso? Estamos mal, jóvenes. Son reglas de orden público interno, ahí nos está diciendo cómo se aplican, ¿verdad? ¿Qué ámbito de aplicación tienen? Debiendo aplicarse al personal del hijo, si fuere distinta a la del padre, las relativas a presunción de legitimidad. Ya vimos la primera, ¿verdad? Los nacidos dentro del matrimonio, aunque se declare nulo, ¿verdad? Hay una presunción, aunque, ¿verdad?, acepta prueba en contrario. También impugnación. Presunción, las condiciones para que exista paternidad y filiación, las que confieren el derecho al apellido, las que determinan las pruebas de la filiación y regulan la sucesión del hijo. Tienen el mismo carácter, o sea, de orden público interno, pero se aplica la ley personal del padre nosotros ya vimos que es una norma de orden público interno. Y tenemos que dirigirme, voy a continuar, pero por favor, y yo quiero que ponga más atención, ¿verdad? El artículo 3. ¿Sí? Para el ejercicio de los derechos civiles, estamos viendo que hay derechos, ¿verdad? Y el goce de las garantías, también hay garantías.
Las leyes y reglas vigentes de cada estado contratante se estima dividida en 3 clases. Numeral romano 1. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país. Estas son de personales o de orden público interno. Está refiriendo a este tipo de normas, las que se pegan a las personas, las que se aplican en atención al domicilio o la nacionalidad. Por eso dice, ¿verdad? Son reglas de orden público interno. ¿Cuáles son? Las que se pegan a las personas, las que las siguen. Son las leyes personales. Ahora estamos hablando del estatuto personal. Y el 58 tienen ese mismo carácter, pero se aplica ahí personal del padre, las que otorgan a los hijos legitimados derechos sucesorios. Es de orden público internacional, ahí es diferente. Ahora, ¿cuál es una regla de orden público internacional? Ya vimos una regla de orden público interno, ¿verdad? Orden público internacional, ¿cuál es? Regresemos al artículo 3, ¿no? Numeral romano 2, ¿no? Las que se aplican por igual a todos los que se encuentren en el territorio. Esta ya es otra clase, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las que dan al hijo el derecho de alimentos. ¿Cómo van diseccionando? En una se aplica de una naturaleza, en otra de otra naturaleza, ¿verdad? Pero hay otras. La capacidad para legitimar se rige por la ley personal del padre. La capacidad para ser legitimado por la ley personal del hijo, requiriendo la legitimación la concurrencia de las condiciones exigidas en ambas. Esto se llama concurrencia de leyes. Cuando decimos concurrencia de leyes, estamos diciendo deben participar los dos ordenamientos jurídicos. 60, concurrencia de leyes. Aquí dice concurrencia, ¿ve? La legitimación, la concurrencia de leyes, ¿verdad? Concurrencia de leyes. La prohibición de legitimar hijos no simplemente naturales es de orden público internacional. Obliga por igual a todos. Pero las consecuencias de la legitimación y la acción para impugnarla se someten a la ley personal del hijo. Miren cómo van jugando. Ley personal, ley territorial, concurrencia de leyes. Es porque cada figura en particular así lo necesita. Como ya vimos cómo fueron haciendo, ¿verdad? Por la necesidad, respondiendo a cada situación, ¿no? Y aquí pues ustedes ven cómo se va moviendo de un, ¿verdad?, tipo de leyes a otro tipo de leyes. Empezamos por la ley de orden público interno, seguimos con la ley de orden público interno, pasamos a la ley de orden público internacional, regresamos a la concurrencia de leyes, etcétera, y así, ¿verdad? No, como decía los de la escuela italiana, en el derecho internacional privado no pueden establecerse reglas generales. Estamos viendo aquí, ¿verdad?, que la paternidad y filiación no hay una sola regla. Hay, ¿verdad?, dependiendo, ¿verdad?, la naturaleza de la institución o relación jurídica. Las consecuencias de la legitimación y la acción para impugnar se somete a la ley personal del hijo. Ya. La investigación de la paternidad y la maternidad y su prohibición se regulan por el derecho territorial, lex fori. Miren ustedes. ¿Se dan cuenta qué amplitud? Ley personal, ¿verdad? Ley territorial, ley personal, ley personal. ¿Se dan cuenta cómo vamos territorial? ¿Cómo nos vamos moviendo de un tipo de normas a otro?
Y así nos indica el derecho de identidad privado. A estos obliga por igual a cuántos están en un lugar. Aquí no, usted atiende aquí a la persona, ¿verdad? No, en este caso, como es procesal, la lex fori. Y aunque estemos hablando de la misma figura, paternidad y filiación, ¿verdad? Dice el artículo 64, dependen de la ley personal del hijo las reglas que señalan condiciones al reconocimiento, obligan a hacerlo en ciertos casos, establecen, y aquí nos va poniendo todo el listado, en donde para este caso, la ley personal del hijo. Y se subordinan a la ley personal del padre los derechos sucesorios de los hijos ilegítimos y a la persona del hijo y la personal del hijo lo de los padres ilegítimos. Cuando hablamos de ilegítimos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Eso no existe en nuestra legislación. En nuestra legislación existe hijos fuera del matrimonio. Eso quiere decir, ¿verdad? Pongámoslo ahí. Entonces se subordina a la ley personal del padre los derechos sucesorios de los hijos y a la ley personal del hijo los derechos sucesorios de los padres. Qué interesante. La forma y circunstancias del reconocimiento de los hijos ilegítimos se subordina al derecho territorial. Otra vez regresamos a la lex fori. Como ven ustedes, para resolver un problema de derecho internacional privado tenemos que tener en cuenta todos los datos que se nos proporcionen. Porque en el derecho internacional privado no hay reglas generales. Por eso las preguntas no pueden ser muy abiertas. Tenemos que determinar exactamente, ¿verdad?, la situación específica que queremos resolver. Porque vimos que dentro de la paternidad y filiación podemos aplicar reglas de la ley personal, reglas sobre la ley territorial, hay concurrencia de leyes, lex fori, todo depende del estamento exacto que estemos atendiendo en esta institución jurídica. Bien, compañeros, entonces dejemos para la próxima semana lo que se refiere a los alimentos. Vamos a empezar, y la patria potestad, vamos a continuar con esto. Si ustedes pudieran darle una leída, por favor, y vuelvan a leer el artículo 3, ¿verdad?, del Código de Derecho Internacional Privado, analícenlo, y los 8 artículos primeros para volver a retomar, porque no han agarrado la onda, ¿verdad? No saben cómo auxiliarse de ese artículo tan importante que en esto, miren, en esta paternidad y filiación usamos todos ahí, ¿verdad? Y también usamos los demás principios, el lex fori, el locus regim actum, la ley territorial, concurrencia de leyes, que eso tenemos que tenerlos bien claro, ¿eh? Entonces, dejamos acá y primero Dios nos miramos la otra semana. El día de mañana hay examen de retrasadas para los que llevan retrasada, derecho internacional público, 1, ¿verdad? Yo, pues, según el calendario que hemos publicado, nos tocaría el día de mañana, 1 de octubre, a las 15 horas, según el calendario que me proporcionaron, ¿verdad? 1 de octubre a las 15 horas. Todos están programados a esa misma hora, 15 horas, ¿verdad? Entonces, licenciado, disculpe, ¿y el examen del segundo parcial no es el lunes? Segundo parcial. No me han publicado ningún calendario ni nada, no me han avisado. No tengo ningún aviso al respecto. Es que salió una publicación y ahí aparece que es el 3.
permítame, voy a vamos a ver, porque si es así, sí. Solo voy a gracias. Sí, según calendarización, me cuentan que sí hay, ¿verdad? Entonces entonces obviamente sí vamos a tener y vamos a evaluar hasta donde nos quedamos el día de hoy. Pues no podemos evaluar sobre otros temas que no hemos visto, ¿verdad? Siempre con la misma modalidad que hemos tenido, ¿verdad? Salvo que nos den otra indicación, ¿verdad? Yo se les avisaría. Pero en principio quedemos así hoy. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Consulta, ¿a qué horas va a ser el examen? No sé, fíjese que ahorita no he visto ahí estará el horario en la publicación. Ahí dice que es en el horario de clase, pero no sé si usted tuvo otra instrucción. Bueno, de ser así, lo haríamos a las 18 horas, ¿verdad? De ser así. Ahora, si hay otro horario, pues yo me regiría por el horario dejémoslo para las 18 horas. Buenas noches, licenciado. Sí. Licenciado, no sé si lo puede hacer una hora más tarde, es que yo creo que a las 18 horas todavía vemos un montón que vamos en camino para nuestras casas. Bueno, si ustedes desean, si no, les podríamos ponerlo a las 20 horas para que no corran. Sería mucho mejor, licenciado. Bueno. Mejor, licenciado. Bueno, Mejor entonces dicho, a esa hora. dejémoslo para las 20 horas entonces. Gracias, licenciado. Bueno, pues, entonces a las Gracias, 20 horas, licenciado. primero Dios. Vale, gracias por avisarme, jóvenes. Gracias, licenciado. Muy amable. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Con su permiso. Feliz noche.